La Voz de Luengas. Como siempre en espera de conocer la voz de Rubén Luengas. Bienvenido, Rubén. Buenas y lluviosas también, tardes o ya noches. ¿Cómo andas, Rubén? Sí, ¿cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Por acá donde estoy, afortunadamente ahorita no está lloviendo, pero sí está fresquecita la cuestión. Oye, pues efectivamente, mi tema de esta noche tiene que ver con estas elecciones intermedias de noviembre en los Estados Unidos, donde históricamente eh, es donde se ve si el pueblo estadounidense castiga al partido en el poder en turno, en este caso el Partido Demócrata, con la presidencia de Joe Biden. Eso lo vamos a ver el próximo martes, pero ¿cómo está la situación actualmente respecto a ese tema? 221 en la Cámara de Representantes son demócratas, mientras que son 212 republicanos. El próximo día 8 podría perder la mayoría en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata, y la batalla grande va a estar también en el Senado, donde actualmente hay un empate, pero la diferencia la hace el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris, pero ahí se van a jugar 35 escaños. En la Cámara de Representantes va a ser la totalidad. Bueno, en este contexto, ¿está ayudando la situación del presidente Biden? Viajó a la Florida y fue verdaderamente escandaloso lo que ocurrió en la Florida con el presidente que ha dado signos de hace ya mucho tiempo de que no está neurológicamente. Algunas personas dicen, se está haciendo el payaso. Pues no, yo no creo que se esté haciendo el payaso, creo que tiene un problema serio y en muchos aspectos no debe estar gobernando el presidente Joe Biden. Fíjate, confundió a Debbie Wasserman Schultz, la confundió con una senadora, dijo, no tengo mejor amiga en el Senado de los Estados Unidos, y resulta que esta demócrata pues no es senadora, es simple y sencillamente una congresista local por el estado de la Florida. Luego afirmó acerca de que la inflación lo tiene todo la culpa la guerra en Irak. Bueno, ¿cuál guerra en Irak? Se refería a la guerra de Rusia en Ucrania. Después quiso corregir y dice, bueno, me referí a Irak, ¿verdad? Me referí a Irak porque ahí es donde murió mi hijo. Su hijo no murió en Irak, su hijo murió en un hospital en Bethesda, en el estado de Maryland, por un cáncer cerebral. Entonces, luego habló acerca del tema de la inflación, que tenía de las inflaciones más bajas del mundo, cuando justamente acaba de tramitar y de impulsar una ley para bajar la inflación y evidentemente supera la inflación en los Estados Unidos a varios países europeos. Entonces, completamente fuera de lugar el presidente de los Estados Unidos, con equivocaciones verdaderamente graves, que no son de esos errores mentales donde estás pensando en una cosa y dices otra. Evidentemente es una vergüenza que el presidente del país, todavía quizá más poderoso de la tierra, esté atrapado en este tipo de situaciones donde de plano muestra que debiera estar cuidando a sus nietos, debiera estar recibiendo algún tipo de atención. Me parece hasta un abuso de una persona que esté gobernando en estas condiciones. Ahora bien, en el resultado, ¿cómo va a influir esto allá en la Florida? ¿Cómo va a influir? Te decía que históricamente las intermedias son un castigo para el presidente en turno, cuando no va a lograr reelegirse incluso, aunque luego se llegan a componer. Yo no creo que el señor Biden esté de ninguna manera en capacidad de buscar la reelección e incluso a ver si no se cumple aquella profecía del expresidente Gerald Ford republicano, que una niñita le preguntó, ¿cuándo vamos a tener una mujer? Y aunque no lo crean, el presidente Gerald Ford dijo, bueno, la vamos a llegar a tener en un futuro cuando exista un presidente enfermo que se muera y que tengamos una vicepresidenta mujer y que entre en funciones. Eso dijo hace años el ya desaparecido Gerald Ford. Esperemos que no sea la manera en que llegue una mujer a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué repercusiones va a tener esta elección del próximo 8? Para México, pues muy importante. El presidente, cuando ha visitado mexicano López Obrador, cuando ha visitado Estados Unidos, no ha tenido nunca ninguna reunión con los líderes legislativos de los Estados Unidos, a diferencia de otros presidentes mexicanos que incluso
como Calderón o como Fox, que fueron al Congreso de los Estados Unidos. Y hay muchos republicanos que se le tiran a la yugular al presidente mexicano. ¿Qué va a pasar el martes desde ese punto de vista? Pierde el control los demócratas y qué repercusiones tiene esto en México. Y con estas situaciones vergonzosas de un señor que evidentemente no está en facultades para gobernar, y menos en estos tiempos tan complicados, Carlos. Definitivamente. Sí, qué cosa. Se le ha visto incluso a Joe Biden dándose la vuelta y saludando a personas inexistentes. En fin, sí, desde el principio de su mandato ya se hablaba del asunto. Rubén, pues nos queda más que esperar a ver qué ocurre el próximo martes.